¿Se han preguntado cómo era la ciudad de Mérida por ahí en los años 70s, 80s, principios de los 90s? Pero en concreto, la vida social, esas reuniones, el espíritu que inundaba la juventud en esa época, la historia del libro que colocaremos al aire el día de hoy les sonará bastante interesante en ese sentido. Les doy la bienvenida a Un Libro al Aire. Mi nombre es Ángel Alcalá y es un placer estar con ustedes en este capítulo para conocer juntos un nuevo libro. Y para tal efecto, no me encuentro solo, quiero darle la bienvenida al secretario de la Liga de Acción Social, a Jorge Rodríguez Basora. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Hola Ángel, buenos días. Muy contento de esta nueva edición de Un Libro al Aire, este nuevo formato de la Liga de Acción Social, especialmente por la historia que traemos el día de hoy, que es una historia muy valiosa, el libro que vamos a presentar. Así es, como saben, en estos episodios nos dedicamos a compartir con ustedes literatura que vale la pena considerar y que está dando contenido de valor con un aporte histórico, cultural y social. Y queremos darle la bienvenida con muchísima felicidad al contador Javier Cervantes Centurión, quien es el autor del libro Lucero del Alba, Remembranzas y Anécdotas. Contador, muy buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Muy contento de compartir con ustedes el libro y platicar acerca de él. Muchísimas gracias. Semanas anteriores fue la presentación de este libro, de esta reunión de anécdotas y remembranzas, y queremos empezar platicando de esto. Quiero que nos cuente un poco de qué se trata el libro Lucero del Alba. Claro, la idea es compartir mi vivencia en el Lucero. Como podrán ver los lectores, hay un periodo de tiempo que es 20 años, un poquito más, en donde yo cuento mi visión, comparto mi visión dentro de esta entidad social, como tú mencionabas hace un momentito, ¿no? Lo que aparentemente era un trabajo, ayudar a mi papá en un trabajo que era su negocio, despierta en mí, obviamente, la oportunidad de conocer gente, la oportunidad de trabajar, la oportunidad de compartir. Y yo creo que una de las características personales que tengo es tengo muy buena memoria, gracias a Dios, ¿no? Porque no es una cosa que uno quiera, ¿no? Y guardo o colecciono muchas cosas. Entonces, a raíz de una sugerencia de mi terapeuta de escribir parte de mi vida, algunos capítulos de mi vida, obviamente el Lucero del Alba era algo importante y abarcaba un periodo de tiempo bastante grande. Y escribiendo me viene a la idea de dejar constancia de esto. Entonces empiezo a revisar mis archivos, empiezo a dar un poco de forma y de ahí sale la idea, ¿no? Jorge, me gustaría que para toda la gente que nos escucha, poder, ya sea gente de la ciudad de Mérida y de otras partes de México en español, entender qué representa para la ciudad de Mérida el espacio y el lugar, el Lucero del Alba a nivel histórico. Mira, el Lucero del Alba es lo que se llamaba antiguamente una cantina, un lugar donde solo podían ir hombres, no se permitía acceso ni a mujeres, ni a niños, ni a militares y tampoco sacerdotes. Era un espacio de encuentro social donde efectivamente el principal atractivo era consumir alcohol, la cerveza, que aparte Javier en su libro nos comenta las peripecias que había para mantener bien fría en ese entonces. Imagínate la Mérida de hace 40 años, ¿no? Que la estaban llegando las neveras y el tipo de alcohol que se manejaba. Entonces era un punto de encuentro social más que de consumir alcohol. Era un espacio donde la gente de todas de todos los estratos sociales, incluso de las edades de 18 para arriba, veías gente de 20, de 40, de 60, de 70. Era gente que más que ir a tomar algo iba a ver un grupo de amigos. Yo creo que eso fue lo que nos deja el libro que nos deja Javier. Entonces era eso básicamente, un punto de encuentro, de sociabilización, donde incluso nos menciona Javier que fueron incluso hasta políticos, empresarios, había reuniones de trabajo, pero eso eran entonces las cantinas, ¿no? Que ya cambiaron muchísimo hasta el día de hoy. Eso es lo que nos deja el Lucero del Alba, y sobre todo en un lugar, como lo menciona Javier, en un lugar estratégico. O sea, en el inicio del Paseo de Montejo, que a veces llaman el remate, en el inicio del Paseo de Montejo, es un lugar muy céntrico, muy cerca de muchos lugares, tanto
empresas, comercios. Una de las cosas que nos llama la atención del libro de Javier es la descripción que hace del barrio de Santana. Fíjate que nos gustó mucho cuando explicas todos los comercios que había y todo. ¿Qué te deja a ti cuando empezaste a recordar, Javier, cuando empezaste a recordar del barrio de Santana, que era uno de los barrios históricos de Mérida? ¿Qué te vino a la memoria? ¿Cómo pudiste hacer esta representación de este lugar? Sí, no estuvo tan difícil porque yo era vecino del barrio de Santana. De hecho, mi familia en esa época vivía enfrente de la farmacia de Mario Sosa, pues icónica, también modelista, compañero de ustedes, exactamente. Y pues obviamente pues yo estudiaba en el colegio Andrés Quintana Roo, la primaria que estaba enfrente de Santana. Mi papá en 1975 pues toma este negocio, empieza a hacer pues obviamente su labor empresarial allá, y mi mamá colaboraba con la empresa de la familia haciendo parte de las botanas. Entonces yo, saliendo del colegio, me mandaban a llevarlas. Entonces yo caminaba 3, 4 cuadras, pero pues llegaba ya a un universo desconocido para un niño de 9, 10 años, y le pregunto a mi papá, ¿me puedo quedar? Pues está bueno, ponte a lavar platos. Y ahí empieza todo este rollo, ¿no? Entonces, pues en ese camino, pues otra de mis características, y perdón por comentarlo de esa manera, es que soy muy visual. Entonces, pues todo lo que registro visualmente, pues lo tengo grabado en la memoria, ¿no? Una cosa que no te comenté cuando empezamos es que gran parte de poder darle forma al libro fue con la ayuda de mi hija y su novio. Ellos son diseñadores gráficos y yo les pido que me ayuden a darle un contexto para poder presentar la obra, ¿no? Entonces se me ocurre llevarlos al Parque de Santana actual, donde los negocios que les estoy comentando, pues obviamente ya no están, y empiezo a recordar y empiezo a decirles, aquí estaba la farmacia, aquí estaba la panadería La Perlita, aquí estaba la casa Sobrino, la farmacia Alonso, la farmacia 2, etcétera, etcétera. Entonces, conforme iba yo desarrollando en la escritura, pues venían a mi mente mucho de lo que viví yo ahí, y es por ello que con la ayuda de ellos, de hecho hay un mapa que ella elabora, y yo le dije, mira, pues aquí estaba esto, aquí estaba lo otro, pues una casa de un vecino, etcétera. Y ella pues lo pudo contextualizar y aterrizarlo con un mapa. Y es que les comparto a todos, estamos en este momento revisando cada una de las páginas de este libro, Lucero del Alba, que está acompañado no solo de los relatos o de las crónicas, sino también de ilustraciones, fotografías. Como bien señala Jorge, la ubicación del mapa de lo que en ese entonces es esa zona cercana a Paseo de Montejo, pero también hasta las notas, ¿no? Las comandas, muchos detalles, ¿no? De este proceso de reunión. Y qué padre que ese detalle también haya sido involucrar a la familia en este ejercicio de la nostalgia, el recordar y llevarlo a papel. Oye, Javier, hablando de estos documentos, porque son documentos históricos los que guardas, o sea, que guardaste durante estos ya casi 40 años y que tienes, ¿dónde los tenías resguardados? ¿O por qué de dónde te nació la idea de voy a guardar estas caricaturas? Hay caricaturas muy interesantes de gente que ahorita ya son periodistas reconocidos, visuales, como Jorge Rivas Cantillo. O sea, ¿de dónde te nace ese deseo de voy a guardar estos documentos históricos? Pues yo creo que el afán de coleccionista, así, amateur, ¿no? Creo que todos en nuestra infancia coleccionamos algo, ¿no? Figuritas o corcholatas o lo que fuera, ¿no? Y pues al tener mucho acceso a artículos que me llamaban la atención, pues simplemente los iba guardando, ¿no? Recuerdo que en casa de mi abuela, de mi chichi Nina, había un molino de carne manual. Y yo desde que lo vi, le dije a mi mamá, mamá, yo quiero eso para cuando esté grande, ¿no? Entonces, me gustan mucho las antigüedades y pues obviamente se fueron almacenándose allá en mi baúl, ¿no? Sí, porque los documentos que nos presentas, incluso los objetos, tienes para la gente que va a poder revisar el libro, va a incluso encontrar una parte de la historia empresarial yucateca, los vasos de publicidad de la entonces cervecería yucateca, que esos ya son objetos históricos, ¿no? Porque es una parte, para los que no saben, después la cervecería, la icónica cervecería yucateca con cervezas tan icónicas como la cerveza Montejo, se vende ya a los grupos en grandes conglomerados nacionales, pero tú logras rescatar incluso en lo físico estos vasos de publicidad de las cervezas. Entonces, definitivamente estás guardando parte de la historia de Yucatán.
Perdón, déjame comentar así rapidito lo que comenta aquí Jorge, ¿no? De la cervecería yucateca. La venta al grupo Corona, al grupo Modelo, fue traumático en mi familia, ¿no? Porque pues la cantina nosotros la rentábamos a la cervecería yucateca, que era de la familia Ponce. Se vende en 1979, 1980, y fue el segundo grupo empresarial yucateco que se le vende a gente foránea, como le decimos nosotros, a los guaches, ¿no? Entonces, el primero fue la galletera Palma y el segundo fue la cervecería yucateca. Entonces, nosotros, pues bueno, yo veía a mi papá preocupado porque pues ya no eran sus amigos los dueños, sino era gente de fuera. Entonces, eso fue un trauma porque pues todo el mundo no sabía qué iba a pasar y ahí nos están invadiendo. Y eso fue hace casi 40 años, ¿no? O sea, pues ahorita ni qué decir, ¿no? Y no es que tenga nada contra ellos, pero fue algo así muy particular. Fíjate, una de estas anécdotas que nos comentas nos habla de ese cambio histórico que parte de la globalización que nos dejó el proceso de modernidad, el paso del siglo XX al siglo XXI. Es como lo que acabas de mencionar. Los grupos empresariales, tú lo conocías a los dueños, eran tus amigos, no era un simple contrato comercial, eran tus amigos, podías hablar con ellos. Bueno, hay un pasaje que mencionas de los bancos, ¿no? De cómo el Banco del Sureste, o sea, no había mejor identificación que decir soy el hijo del dueño del Lucero del Alba, ¿no? Y del Cremas, no había necesidad de tu credencial de lector, no había necesidad, se conocía a la gente, ¿no? O sea, que te tocó vivir una Mérida que ya desapareció, fuiste de las últimas generaciones que le tocó, para empezar, vivir en un barrio del centro histórico. Ya eso ya se está perdiendo con toda la expansión inmobiliaria y urbanística que tiene la ciudad. Aparte, este cambio que tú dices de la llegada, o más que nada de la salida igual de los yucatecos a México y al mundo, ¿no? Ese intercambio comercial de globalización, ¿no? Que ya se consolidó en muchas otras empresas. Así que te tocó vivir una etapa fundamental de nuestra historia. Y platícanos ahora alguna en particular, como para hacer una probadita al acercamiento del Lucero del Alba. Digo, serán muchas las memorias que tienes y el ejercicio que implicó 4 años de trabajo para poderlo tener ahora en papel, pero si pudieras tomar alguna para compartirla, a lo mejor de esa experiencia de estar cercano a la cantina, ¿cuál sería? Bueno, claro, ahorita que estamos terminando la época de los finados, de los pibes, pues yo recuerdo que habían pues grupos de parroquianos, ¿no? Y había su competencia entre ellos a ver quién hacía el pip, no más rico, sino el más raro, el más extraño. Entonces era increíble porque pues te podían llevar un pip con castacán, un pip con queso, con jamón, un pip de relleno negro. O sea, todo lo que te pudieras imaginar dentro de un mugbilpollo pudiera ser parte de la competencia. Y era la verdad algo pues extraño, pero al mismo tiempo complementando lo que decía Jorge, ¿no? Era una convivencia en donde había respeto y nombraban jurados. Entonces, al calor de las copas, pues obviamente uno perdía y uno ganaba y se mentaban la madre y se reían, pero siempre acababa bien, porque éramos conocidos todos, ¿no? Digo, yo era un chavito, yo era un niño, ¿no? Y pues obviamente pues fui creciendo y pues los conocía a casi todos, algunos hijos de los parroquianos, pues eran también amigos míos, etcétera, ¿no? Otro que así rapidito, que eso me lo reclama, bueno, en buena lid, ¿no? Ernesto Ramos, un también cliente de nosotros, que no conté en el libro cuando sembramos un algarrobo en el patio central. Fue un acontecimiento y sí lo recuerdo cuando él me lo dice: oye, Javierito, te olvidó contar cuando sembramos el árbol, yo ayudé a tu papá a paliar la tierra y nos mentábamos la madre todos porque todos lo querían hacer y tu papá con su particularidad, forma de ser, los mandaba a la fregada a todos y él agarraba la pala, lo sembraba y bueno, 1, 2 hasta huicharon el árbol, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues son innumerables, ¿no? Y pues no las puedo tener todas en mi cabeza, ni todas las pude poner en el libro, pero pues más o menos por allá va, ¿no? Como lo mencionas, todos esos elementos y anécdotas que nos mencionas nos refuerza esta idea de
este espacio del Lucero del Alba como un espacio de integración social. Era un espacio donde la gente efectivamente iba a consumir alcohol, efectivamente podía haber sus diferencias y podía haber situaciones que deberás tener en tu memoria, muchísimas que no son tan agradables ni tan bonitas de contar, pero al calor de esta convivencia se da una integración social como un espacio. Eso es lo que yo reforzaría de la idea del Lucero del Alba. Si es un negocio, si es un comercio, pero más que una unidad comercial, es un espacio de integración social de los que ya se está perdiendo, ¿no? Yo creo que parte de la identidad de una ciudad son este tipo de espacios donde hay intercambio de ideas, hay convivencia, hay intercambio de negocios. Mencionas en el libro igual cómo había gente que iba allá, cerraron un montón de tratos. Tú solo mencionas uno o dos, pero hubieron varios tratos que se fueron cerrando ahí. Javier, igual mencionas en tu libro, y ahorita lo estás mencionando, de que en la cantina, era un lugar donde trabajaba toda tu familia. Para bien o para mal, o de una manera u otra manera, toda tu familia se vio involucrada. ¿Qué recuerdos tienes tú o qué aprendizajes más que nada tienes de esta empresa familiar? Que en realidad era una empresa familiar que les dio de comer a ti, o sea, a tus hermanos, a tus papás. ¿Qué aprendizaje tienes de estos primeros años? Bueno, hoy que ya soy un adulto, pues no mayor, pero pues ya voy para allá y me toca ser cabeza de familia, pues creo que la principal enseñanza pues fue esa educación empresarial que mencionas. Cuando mi papá decide hacer, por mencionar uno de ellos, ¿no? Derribar un muro de mampostería de 80 centímetros de ancho para ampliar la barra y hacer un concepto totalmente nuevo en Mérida, que eran dos especies de barras dobles, pues estuvimos metidos todos allá. Y obviamente pues era ir a ayudar, era ir a trapear, era ir a pintar, independientemente del trabajo que podíamos tener, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante. Como te digo, el día de hoy pues ya me ha tocado pues hacer 2 o 3 negocios con mis hijos, siguiendo esa fórmula, obviamente pues con el complemento de mi esposa, que pues viene también de otra educación, y hacemos nosotros ese team en donde podemos desarrollar lo que aprendimos anteriormente. Uno así rapidito que se me acaba de acordar es para los carnavales. Toda la familia iba a trabajar porque vendíamos 12 barriles de cerveza, 40 o 50 cartones de cerveza. Entonces acabábamos agotados. Recuerdo cuando llegábamos después de cerrar a las 7, 8 de la noche, cuando estaba yo chico, iba a mi casa y remojábamos nuestros pies en una palangana de agua caliente porque no nos soportábamos. Cuando yo estaba más grande y llegaron las cubanas, me desviaba yo y me iba a ver a las cubanas. Entonces era una locura porque pues era algo nuevo, ¿no? Entonces cerraba yo la cantina y vamos a ver a las cubanas y a tomar las chevas y ya sabes, ¿no? Me encanta que esta idea de construir el Lucero haya partido de un ejercicio terapéutico, de un ejercicio de reflexión, porque al final mucho hemos hablado en distintas conversaciones en la liga junto con Jorge de lo importante que es dejar como un legado histórico, de escribir las cosas, precisamente esas memorias. Y me gustaría que me platiques qué ha representado a nivel personal el poder ver ahora escrito el legado y todo el esfuerzo de la familia hecho ahora en papel, reunión de fotografías, de memorias, y eso cómo ha impactado en tu vida. Especialmente porque para los que nos están escuchando, Javier, a diferencia de otros autores que hemos tenido acá, no es una persona que se dedique a las letras, ¿no? Esta es su primera incursión en los temas bibliográficos, por eso es muy interesante esta pregunta que hace Ángel, Javier. Definitivamente yo lo veo como una oportunidad de contar, luego una oportunidad de agradecer y obviamente pues mostrarle a mi familia, a mis hijos, que sí conocieron a su abuelo, pero seguramente sus nietos pues obviamente van a preguntar quién era el Cremas, quién era el Gallego, quién era mi bisabuelo, ¿no? Entonces tengo unos sobrinos que estaban chicos, no les toca la cantina, hijos de mi hermana Cecilia, que también trabajaba ya como cajera. Pues contarle pues lo que pasó allá, ¿no? Y pues qué chévere que te muestren también unas fotos, que te muestren una comanda, que te muestren o que te cuenten una anécdota. O sea, para mí ha sido, además de la terapia de sanación, pues ha sido un tema de oportunidad de agradecer la vida y lo que me tocó, ¿no? En ese periodo de tiempo, obviamente.
quiero también agregar que estamos hojeando el libro, sí está lleno de fotografías, tiene estas crónicas y viene también con muchos nombres. Entonces, también es un acercamiento, como hemos mencionado, a las distintas familias, una fotografía de la Mérida de los 70s y los 80s. Un retrato histórico. Eso es lo que hace el libro. Encapsula un momento histórico de nuestra querida Mérida y es lo que nos aporta el contador Javier Cervantes Centurión en este libro. Ya para acercarnos a ir concluyendo nuestra conversación, quiero que invites al auditorio a que busquen y tengan un acercamiento al Lucero del Alba como libro. Pues mira, con mucho gusto. Bueno, también quiero agradecer a Jorge que me invita una vez que yo le regalo el libro, porque pues esto fue el regalo de Navidad. Bueno, como mencionaba, ¿no? Yo soy contador público, yo hace rato que salí de allá, ¿no? De ese negocio, y normalmente para Navidad pues busco un regalo diferente para mis clientes. Y pues una vez que sale el libro, después de casi 4 años de estar batallando, pues lo reparto, le llevo a Jorge su ejemplar y me dice: Javier, esto, por favor, vamos a presentarlo. Y a mí se me hizo un poco raro la invitación, pues porque no era la intención. Y obviamente lo agradezco muchísimo, ¿no? Porque también el maestro Álvaro Rendón, que nos ayudó, el cronista de la ciudad, que amablemente nos presentó el libro, me dio un regalo tremendo, ¿no? Al mencionar en sus comentarios que lo que yo hice en ese lugar fue nutrirme, no solo de amistades, de conocimientos, sino también de personas, y entender que pues soy un privilegiado, ¿no? Porque pues sí, efectivamente, como lo comenta Jorge, ¿no? Yo conozco mucha gente. A veces mis hijos me dicen: papá, ¿por qué conoces a tanta gente? O sea, ¿por qué te saluda fulano si está más grande que tú, o a lo mejor un más chico, ¿no? Pues digo, yo no soy monedita de oro para caerle a todo el mundo, pero pues esas son las consecuencias también de haber trabajado en un lugar social, ¿no? Jorge Álvarez mencionaba de tu paso en el Lucero del Alba, como hijo del dueño en ese entonces, como una universidad de la vida. O sea, desde los 10 años tú tuviste la oportunidad de saltar, digamos, la primaria, la secundaria, y te fuiste directamente a los 10 años a la universidad de la vida. Y ahí fue todo lo que aprendiste. Es correcto. Y para los que nos están escuchando, igual que mencionarles que un pilón o un extra que tiene el libro es que también incluye las recetas típicas de los platillos, las recetas de los platillos típicos que se daban en el restaurante. O sea que vamos a poder conocer acerca de las papitas cantineras, que así, de hecho, eso es su nombre, las papitas cantinera, y de otros guisos que deleitaron durante muchísimas décadas a todos los parroquianos que iban a este lugar. Así que ojalá tengan la oportunidad de leer este libro. Pueden acercarse a la Liga de Acción Social para poder conocer acerca del Lucero, del Alba, quien lleva en papel todas las experiencias vividas desde 1975 a 1995 en autoría del contador público Javier Cervantes Centurión, a quien le agradecemos enormemente que nos haya dedicado esta oportunidad de conversar con él. ¿Algo que desees agregar? Gracias a ustedes. Ojalá tengan la oportunidad de leerlo, de compartirlo con la gente mayor. Así rapidito, un amigo mío me decía que si tenía yo una copia para el tío de su mujer. El papá de su mujer había muerto recientemente y el tío pues ya está en silla de ruedas, tiene 90 años. Cuando se lo llevan pues no dejó de llorar media hora porque vio a sus amigos, se acordó de muchas cosas y dijo: esto es un regalo. Y yo creo que eso es lo que yo me llevo principalmente del libro de Lucero del Alba. Como el libro también es reunión familiar y volverse a encontrar, ¿no? Así como el Lucero lo fue hace 40 años, ahora el libro sobre el Lucero del Alba es un punto de encuentro, igual no solo social, sino encuentro familiar. Muchas gracias, Javier, por esta aportación que haces a la historia de Yucatán. Nosotros les invitamos a todos a que nos escuchen en una siguiente emisión y episodio de Un Libro al Aire.